dice el problema 10 son muchas instrucciones. Eso también es muy importante hacer el dibujo. Ya el dibujo casi que en un salto llega a la solución. Entonces empezamos con un triángulo ABC. No voy a dejar ABC, sino ABC, porque hay una recta paralela por ahí. Nos dicen que L es paralela a ABC. Entonces, cualquier recta que yo quiera dibujar aquí, por aquí, puede ser L, mientras sea paralela a la base del triángulo. Dibujémosla por ahí. Luego nos forma M y N, estos puntitos de aquí. Y luego nos dicen algo que me va a determinar un poco más dónde está la recta L. Y es que hay un punto P en BC, tal que el ángulo AMN es igual al triángulo PMN. O sea, AMN es igual al triángulo PMN. Y el ángulo ANM va a ser igual al ángulo PNM. Pero de solo eso ya se puede ver que nuestro dibujo ya va mal. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que yo tengo alfa y alfa en un triángulo y beta en otro triángulo. Y yo sé que tienen que sumar ambos 180. El ángulo que me falta aquí, que se cita, si a este le falta cita para sumar 180, a este le va a hacer faltar lo mismo para sumar 180, ¿verdad? Porque es solo despejar, ¿verdad? Si esto fuera un cita prima va a ser igual a 180 menos alfa menos beta. Pero este cita también va a ser un 180 menos alfa menos beta y al final ese cita va a ser igual al cita ocupado. Entonces, por semejanza o como quieran ver, el triángulo AMN, lo voy a borrar así. El triángulo AMN va a tener que ser exactamente igual al triángulo PMN. ¿Por qué? Porque comparten todos los ángulos son iguales y además comparten un lado, que sería el MN. Pero esos triángulos aquí no se ven iguales, ¿verdad? Estamos tratando de formar los triángulos iguales que se conectan por MN, pero MN va a tener que ser perpendicular, paralela a BC. Entonces, si volvemos a hacer este dibujito con A aquí, lo que queremos también es como una simetría, ¿verdad? Yo estoy agarrando mi triángulo y estoy haciendo un simétrico con respecto a MN. Es decir, si mi A está aquí arriba, mi P va a tener que estar como aquí abajo. Y además, si estos lados son iguales, yo sé que los dos triángulos son iguales, este lado va a tener que ser igual a este lado, y este lado va a tener que ser igual a este lado, ¿verdad? O sea, no iguales entre sí. AM igual a PNM y AN igual a NP. Entonces, tratemos de formar esos lados. De manera que me queden los triángulos iguales. Más o menos ahí, ¿verdad? Entonces mi recta MN va a quedar determinada de una vez. Solo hay una recta que cumple eso, ¿verdad? Solo hay una forma de que yo pueda doblar con una simetría este triangulito de aquí. Entonces, ahora ya al menos ya se parece un poquito a como debería ser, ¿verdad? Todos estos ángulos igual tienen que ser iguales. Y este igual a este. Terminamos de leer el problema. Dice que vamos a hacer los circuncírculos del A
PB y del APC. Círculo en círculo. Es decir, por aquí, un naranja puede ser. Va a pasar un circulito y por aquí va a pasar otro circulito. Y luego lo que sigue el problema es que me dicen que extendemos que R y S son las intersecciones de la recta PM y NP con el círculo R y S. Y al final queremos probar que RAS es una línea recta. Entonces, vamos a hacer este dibujo un poquito mejor antes de dibujar esos círculos. Hay que ver algo importante con esa simetría que nos va a ayudar a resolver el problema. Okay. ¿Qué pasa con esta simetría? Nosotros vimos que aquí se van a formar dos triángulos isósceles, ¿verdad? Entonces, si yo fuera a trazar la recta AP, AP tiene que estar en ambos triángulos a los que yo le pueda hacer el círculo, entonces es importante ver qué pasa con AP. Miren que yo estoy agarrando, esta línea MN es como la bisectriz de este triángulo isósceles y del triángulo ANP y el triángulo AMP, que ambos son isósceles. Pero si yo tengo una bisectriz, también tengo una altura y también tengo una mediatriz. En general, cuando ustedes tengan dos cosas que son simétricas, y ustedes dicen, ah, bueno, tengo un punto aquí, pero tengo el simétrico de este lado. Tengo el punto aquí, pero tengo el simétrico de este lado. Y luego yo puedo formar una figura aquí, donde todo es simétrico de un lado a otro, que no se ve muy simétrico, pero son simétricos, digamos. Todo lo que tenga que ver con simetría, no me gustó esta simetría que no es tan simétrica. Todo lo que tenga que ver con simetría, lo que me está escondiendo en realidad son mediatrices. Si L es mi línea de simetría, yo sé que todo es igual a un lado que el otro. Eso es un A', eso es un B y esto es un B'. Esta línea L va a ser la mediatriz del segmento A', también va a ser la mediatriz del segmento BB'. Porque si todo tiene que ser simétrico, pues hasta esto de aquí, esto va a ser igual a esto. Estos segmentos van a ser iguales. Estos segmentos de aquí arriba también tienen que ser iguales. Entonces eso es lo que tenemos aquí, más o menos. Eso se me forma una mediatriz. Y ya ahora que sabemos que ese ángulo es de 90, ya sea porque vimos que es simetría, que es por simetría o porque es la altura de un triángulo isósceles. Ahora recordamos que MN es paralela a BC, ¿verdad? Me han dicho L es paralela a BC. Entonces este ángulo de 90 se me va a extender aquí abajo a un ángulo de 90. Entonces, no, porque es la misma recta AP, y si AP es perpendicular a L, por ser paralela, AP también va a ser perpendicular a BC. Por esto de aquí. Entonces, ya que tenemos que eso es un ángulo de 90, eso me va a cambiar todo a la hora de construir los círculos, ¿verdad? Porque ahora yo sé, como hemos visto hace un momento, que si yo tengo un círculo y tengo un ángulo de 90, de fijo, la recta que me une los puntos, como las esquinas del ángulo, va a tener que ser un diámetro. Es decir, me va a pasar por el centro del círculo. Entonces, bueno, a la hora de dibujar yo este circulito de aquí, ambos círculos, ¿verdad? Porque si es un ángulo de 90 de este lado, también es de este lado. Entonces, para este círculo de aquí, yo sé que N, bueno, yo sé que AC va a ser el diámetro.
Pero ahora algo muy importante es que yo tengo dos rectas que salen de mi diámetro, que son iguales. Tengo un ángulo de 90. Ya sé que lo hago por angulitos, ¿verdad? Porque yo puedo llegar y decir por angulitos que este es un ángulo alfa, entonces este es un ángulo de 90, este es un ángulo de 90 menos alfa. Pero ese ángulo también es alfa por ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Y para completar el ángulo 90 es un ángulo de 90 menos alfa. Es una prueba de cómo ver que este triángulo también es isósceles y genera que n es el centro del círculo. Pero cuando ustedes ven un tipo de construcción así, donde tiene un ángulo de 90 y ya tienen dos lados iguales, sepan que, bueno, esta es la prueba, pero lo que les está diciendo es que yo tengo radios en todo lado y que de donde salen esos dos lados iguales es el centro del círculo. Entonces, ajá, borremos esto de aquí. Entonces ya por construcción, sin tomar más, sin dibujar más cosas de las que nos han dado, tal vez nada más esta línea AP, ya ustedes saben que este N de aquí va a ser el centro de mi círculo, que estos de aquí son radios. Y ahora cuando yo extienda NP hasta S, como es un diámetro, este también va a ser un radio. Lo mismo hacemos del otro lado. Se cumple todo exactamente igual, todo es medio simétrico. No simétrico, pero análogo. Lo que vamos a tener es que M va a ser el centro de este círculo. Y cuando yo extiendo PM hasta R, como pasa por el centro, eso también va a ser un radio. Y ahora pues nada más nos queda probar que R a S, ¿verdad? Que R es colineal con A y S. Entonces, veamos aquí. Esto sí lo vamos a hacer solo por ángulos. En circunferencia. El ángulo SAC, este de aquí, va a ser igual a cualquier ángulo que esté viendo a este arco de aquí. En específico, el SPC está viendo ese arco. Lo mismo con este otro lado de aquí. Yo tengo el ángulo RAB, que va a ser igual a cualquier ángulo que esté viendo este arco de aquí. En específico, RPB está viendo ese arco. Y miren que lo único que nos falta para completar este ángulo de 180 es el ángulo de centro, ¿verdad? El RPS. Pero el RPS, nosotros ya sabíamos que era igual al BAC, porque tenemos un triángulo duplicado, ¿verdad? Un triángulo reflejado sobre MN. Entonces ya yo sé que morado más rojo más verde me va a sumar 180 porque ya yo sé que BPC es una recta. Pero si estos tres me suman 180, entonces estos tres también me tienen que sumar 180. Y así es como probamos que R a S son colineales. ¿Alguna duda? ¿Con el procedimiento? Espero que no haya quedado claro. Sí. Entonces, el resumen de este problema fue, nos dimos cuenta que las condiciones del problema nos hacían que este ángulo fuera igual a este ángulo y este ángulo fuera igual a este ángulo, nos hacían que tuviéramos dos triángulos congruentes, AMN y PMN, ¿no? Porque por ángulo, lado, ángulo. Luego
por simetría, AP es la mediatriz del triángulo ANP y también del AMP. Como esto es un ángulo de 90 y MN es paralelo a ABC, esto también es un ángulo de 90. Y entonces al trazar los círculos, nos da que, triangulitos, N es el centro del círculo. Y eso me hace más fácil encontrar. Tal vez no me hace más fácil encontrar, pero luego me deja ver que este ángulo es igual a este ángulo. Del otro lado es análogo. Me dice que este ángulo es igual a este ángulo. Y para completar el del centro, es el que ya sabíamos que eran iguales. Y así es como se prueba la colinealidad. Ok. El problema 11. Nos dicen, encuentre todos los enteros positivos. N perteneciente a los enteros positivos. Tal que n a la 2 más n más 1 es igual a una potencia de 3. Entonces, cuando yo hice los clasificatorios, yo vi que mucha gente pues llegó a la conclusión correcta, que es que solo hay un número colocado. Pero ahí hay que probarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, la que se me ocurrió a mí fue probarlo con residuos. Que bueno, si yo tengo un número cualquiera, yo puedo expresarlo como si yo tengo un número n, yo lo puedo expresar como específicamente módulo 3, como un 3K más un restante aquí, que este restante puede ser 0, 1 o 2, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver con cualquier número. 10, por ejemplo, es 3 por 3 más 1, 120, va a ser 3 por 40 más 0, y 5 va a ser 3 por 1 más 2. Bueno, 2 también, 2 va a ser 3 por 0 más 2. Entonces, K puede ser cualquier número, de 0 hasta infinito. Y R puede ser 0, 1, 2. Y así puedo yo caracterizar a todos los números enteros, eh, dado su residuo al dividirlo por 3. Cuando estamos hablando de módulos, si yo digo n es congruente con r módulo 3, lo que estoy diciendo es esto de aquí arriba. Quiere decir que cuando yo quito todo lo que sea múltiplo de 3, solo lo único que me queda va a ser 0, 1, 2. ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo voy a poner aquí a la par. Y entonces, bueno, ¿por qué pensé yo en esto? Porque tenemos un n a la 2. Hay algo que se llama residuos cuadráticos en módulos, que es que, por ejemplo, si yo tengo módulo 3, estoy viendo todo módulo 3, y yo sé que los posibles residuos de n, o sea, n va a ser congruente a 0, 1 o 2. Pero si yo hago n al cuadrado, n solo va a poder ser congruente a 0, 1 o 4, ¿verdad? Nada más se le bota 1 al cuadrado. Pero 4 en realidad es un 1 módulo 3. Eso es fácil de ver. Si yo tengo un 3K más 2 y lo elevado al cuadrado, eso va a ser igual a un NK a la 2 más un 6, ¿no? Un 6 por 2, 12, K más 4. Pero eso es igual a, yo saco un 3 a factor común, 3K a la 2 más 4K más 1, y me va a sobrar un 1 por aquí. Entonces todo este número va a ser congruente a 1 módulo 3. Es igual a que yo me exprese como, todo eso es m, como un 3m más 1. Entonces, eso es lo que significa residuos cuadráticos. Yo elevo todos los posibles residuos que yo puedo tener al cuadrado,
Y entonces eso ya no va a ser un 4, sino que va a ser un 1, porque 4 es igual a 1. Y bueno, un 1 siempre es congruente con 1, no importa el residuo que tenga n, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo estas tres cosas? Si yo estoy viendo módulo 3 y sumo n más 1, digamos que estos son el residuo, ¿verdad? Si r es igual a 0, si r es igual a 1, si r es igual a 2. Entonces, si r es igual a 0, es decir, si yo tengo que n es un múltiplo de 3, al yo hacer esta suma, me va a dar que el residuo es 1. Al yo hacer esta otra suma, cuando n es un 3k más 1, esto me va a dar un 3. Y al hacer esta suma de aquí, eso me va a dar un 4. Pero 4 en módulo 3 es 1. ¿Qué estamos encontrando aquí? Miren que lo que yo quería es que al yo sumar estos tres números, n a la 2, n y 1, me dieron una potencia de 3. Que bueno, una potencia de 3 es un múltiplo de 3. Entonces yo idealmente querría que al hacer esta suma, el residuo sea 0, ¿verdad? El residuo sea 3. Pero lo que me está diciendo esta tablita de aquí es que si yo aquí reemplazo n por un 3k, esto me va a dar un número que es congruente con 1, ¿verdad? Jamás me va a poder dar una potencia de 3, porque es un múltiplo de 3 aquí, y cuando yo le sumo 1 deja de ser una potencia de 3. Igualmente, si yo lo hubiera reemplazado por un 3k más 2, 3k más 2, un 3k más 2, más 1, eso igual también me era algo que no es múltiplo de 3, porque me va a sobrar aquí un 1. Yo puedo expandir todo esto y al final voy a ver que yo puedo agrupar todo en un múltiplo de 3 y igual me va a sobrar un 1. Entonces, el único residuo que nos sirve es cuando n es un 3k más 1. Entonces, pongamos esto por aquí. Yo tengo que cuando n es un 3k más 1 y yo sumo 3k más 1 al cuadrado, 3k más 1 y 1, eso sí me puede dar una potencia de 3. Pero ahora expandamos esto. Con fórmulas notables, esto va a ser un nk a la 2 más un 6k más 1, un 3k más 1 y un más 1. Y eso tiene que ser una potencia de 3. Ahora tratemos de agrupar aquí. Nos queda nk a la 2 más 9k más 3, igual a la potencia de 3. Pero miren que yo puedo dividir todo entre 3 ahora, ¿verdad? Porque todo el lado de la izquierda es un múltiplo de 3, todo el lado de la derecha debería ser un múltiplo de 3. Bueno, las potencias de 3 son 0, digo 0, no, 1, cuando m es 0. Y luego puede ser 3 y 9 y 27 y así va, ¿verdad? El primero no es un múltiplo de 3, pero es porque cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Ya todos los demás iban a ser múltiplos de 3. Entonces, idealmente yo podría dividir a todo el mundo entre 3 y me quedaría 3k a la 2 más 3k más 1 igual a 3m. Esas son reglas de potencias. Si yo divido 3m entre 3, eso es igual a 3m menos 1, ¿verdad? Porque aquí hay un 1, entonces en general cuando yo divido a la m entre a la n, lo que debería darme es la diferencia entre las potencias. Pero no, deberían saber reglas de potencias. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Y aquí es donde casi que se termina el problema. Me está quedando algo que yo he visto antes. Yo tengo algo que es un múltiplo de 3, pero al yo sumarle 1, ya no es un múltiplo de 3. Es decir, todo este lado me está quedando como un 3 algo más 1. Pero este lado me está quedando un múltiplo de 3, ¿verdad? Porque todas las potencias de 3, excepto una, van a ser múltiplos de 3. ¿Qué quiere decir?
Y no, la única forma en la que esto se cumpla es que esto de aquí sea igual a uno, ¿verdad? Que es la única potencia que me va a decir que es congruente a uno módulo 3 o que deja el residuo uno al dividirlo por 3. Y no solo eso, sino que yo ocupo que sea exactamente igual a uno. Entonces, esto de aquí tiene que ser cero para que me dé 1 igual a uno a ambos lados. Entonces, a lo que llegamos es que K tiene que ser cero. Los ceros, 0. K igual a cero. Y 3 a la m menos 1 igual a 1. Pero bueno, para que 3 a la m menos 1 sea 1, esto tiene que ser cero. Y entonces m tiene que ser 1. Entonces, aquí es como se prueba que solo hay un número que sirve, ¿verdad? ¿Y cuál es ese número? Si hemos dicho que n era igual a 3k más 1, entonces ahora n solo puede ser 3 por 0 más 1, que es 1. Este es el único número que sirve, porque no existe otro número que me resuelva esta ecuación, no hay ningún otro número que yo pueda poner en k, tal que esta ecuación de aquí me dé algo que tenga sentido. Entonces esa era la prueba. Muchas personas sí llegaron a ese 1, pero tienen que probarlo con teoría de números, como esto. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Es que estaba pensando en la pregunta inicial de n al cuadrado más n más 1 es igual a un múltiplo de una potencia de 3. 0 al cuadrado más 0 más 1 es igual a 3 a la 0. Pero eso no funciona, ¿verdad? Pero es que no sé por qué no funciona. Eh, dices que es que si n es igual a cero. Ajá. Me parece que en el problema decía que n tenía que ser en un entero positivo. Ah, ok, ok. Sí, Entonces ya. cero no cuenta. Pero si fuera solo un entero, pues sí, cero también es una solución. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues el resumen de esta solución sería ver n módulo 3. Aquí yo lo hice muy rápido, pero se puede ver todos los casos. Uno empieza n igual a 3k, n igual a 3k más 1 y n igual a 3k más 2. No hay por qué irse a los módulos. Lo que van a llegar es que esto no se cumple porque les va a quedar, un lado es una potencia y el otro lado es, y es un 3k más 1. Aquí sí funcionó. Y aquí no funciona. Por lo mismo, ¿verdad? Por lo que hemos dicho antes. Cuando ustedes expanden todo eso a grupos, les va a quedar esa solución de que no puede ser. Sí. Em, y bueno, vamos a la última. Vamos a la última. ¿Qué era lo que decía esta? Nos dicen sean X y Y reales positivos. Y me dicen X a la 3 más Y a la 3 más X más Y a la 3 más 30XY es igual a 2000. Y nos preguntan que cuánto es X más Y. Entonces, mm, aquí pues como lo que muchos van a intentar es factorizar. Se suman cosas, se restan cosas y eso es exactamente lo que hice yo. Cuando hice esta solución, ayer mi amigo me dijo que no le parece una solución bonita, pero es la solución que yo tengo. Y pues, pero no, espero les guste mi solución. Esto es un producto notable, ¿verdad? Yo sé que eso va a ser igual a un X más Y, X a la 2 menos XY.
más y al cuadrado. Esa es una fórmula. Deberían saberse. Hay una fórmula general para x a la n más y a la n, cuando n es impar, que es la del binomio, pero esa no la vamos a ver ahorita. En específico la de 3 es esta de aquí. Cuando es una resta, es muy parecido, pero es con un más. Em, bueno, y yo hice esto de aquí porque así puedo sacar este x más y de factor común. De aquí me va a quedar un x más y, un x más y a la 2. Voy a tratar de separar esto en dos, en el producto de dos cositas. Y pues con este no sabía qué hacer, entonces lo dejé ahí. Ahora ya sacamos ese x más y de factor común. Y me va a quedar todo esto aquí adentro junto. Igual con ese 30x más y igual a 2000. Ahora expandimos esto. Eso me va a quedar 2. Eso me va a quedar 2x a la 2. De aquí me va a salir un 2xy, pero aquí resto 1. Entonces me va a quedar un xy. Y me sale un y al cuadrado aquí, más este y al cuadrado aquí. Tendrían 2y al cuadrado. Igual más 30xy. Al final yo lo pasé para el otro lado. Porque ya aquí estaba como, ya aquí no hay forma de que yo meta ese 30xy aquí adentro. Entonces yo lo que dije, bueno, se va para el otro lado. Y vemos qué hacemos con él después. Y ahora aquí ya yo tengo un x más y que yo podría tratar de ver qué hago con él, ¿verdad? Esto todavía se puede factorizar un poquito más. Pero ya no me va a quedar como un producto de factores, sino que lo que yo puedo hacer es decir, bueno, saco un 2 a factor común. Aquí trato de completar cuadrados. Yo sé que para que esto sea una suma elevada al cuadrado, yo ocupo que esto sea un 2 aquí adentro. Pero entonces antes ocupaba que fuera un 4xy. Y yo solo tenía un xy. Entonces quiere decir que le tengo que restar un xy aquí. No sé si era lo que dice aquí. Cuando yo multiplique esto me va a quedar un 2x, 4xy, que cuando le quito ese 3xy me devuelvo otra vez el xy que tenía. Y el 2xy que tenía aquí. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque no tenía nada más que hacer. Al otro lado saqué un 10 a factor común. Y aquí fue cuando ya todo empezó a tener un poquito de sentido, porque aquí me quedaba un 2% menos un 3xy. Y yo dije, bueno, el 3xy se repitió a ambos lados, el 2 se repitió a ambos lados, y me queda un 10 y un 100, ¿verdad? Que si ustedes ven esto aquí, 2, esto es un x más y a la 2, menos un 3xy. Y aquí se termina, porque ya yo tengo un valor posible para xy. Igual si yo tuviera, si yo convirtiera esto en un, yo qué sé, en un m, y esto en un n, entonces yo tendría como un tipo de ecuación, ¿verdad? Si yo paso esto para el otro lado, voy a tener que aquí me queda un 0. Yo tendría que resolver una ecuación que esté en términos de m. Pero resolver una ecuación es solo encontrar un valor que sirva, ¿verdad? Un valor que, si yo encuentro aquí un m, un valor para m, que me haga que estas dos cosas sean iguales, ya yo puedo determinar cuánto es xy, ¿verdad? Si yo estoy decirle así un valor de m y luego encuentro un valor que funciona, eso es suficiente. Y eso fue lo que hicimos aquí. XY tomado como un 10 me va a resolver esta ecuación. ¿Por qué? Porque ustedes pongan 10 aquí en el valor de XY y todo se les va a cancelar. 10 se me va a cancelar con 10. Al final me va a quedar aquí un 2 por 10 a la 2 menos 3xy. Y aquí también me va a quedar un 2
por 10 a la 2 menos 3xy. Entonces les va a quedar que ciertísimo. A mi amigo no le gustó esta solución, dijo que es muy sin gracia, pero probablemente era lo que estaba buscando la persona que hizo este problema, que factorizaran de una forma en la que pudieran igualar ambos lados. Eh, ya. Entonces, x más y va a ser igual a 10. Y sirve porque si ustedes lo cambian a la ecuación original, les va a dar que es cierto. El valor que ya tenga x y y por separado, pues ya no importa, ¿verdad? Luego pueden, si quieren, poner que x y y son igual a 5 cada uno y les va a resolver la ecuación del principio. Eh, pero sí, no sé si hay alguna duda. Sé que es muy sin gracia, uno nada más dice, si lograban hacer esta factorización, pues llegaban al número. Creo que por ahí vi gente que lo convirtió en un polinomio y, y luego como que por ahí le salió la solución. Pero eso es mucho más complicado y eso también es una solución. Esta que yo hice aquí es una solución válida al problema.